La Ciudadela Escarlata Parte 1. Capítulo 1. ¿Atraparon al león en la llanura de Samú? ¿Pesaron sus extremidades con una cadena de hierro? Gritaron en voz alta en el toque de trompeta. Gritaron, el león está enjaulado por fin. Ay de las ciudades del río y la llanura. Si el león vuelve a acechar. Antigua balada. El rugido de la batalla se había apagado, el grito de victoria se mezclaba con los gritos de los moribundos. Como hojas de colores vivos después de una tormenta de otoño, los caídos cubrían la llanura, el sol poniente brillaba sobre los cascos bruñidos, la cota de malla dorada, las corazas plateadas, las espadas rotas y los pesados pliegues reales de los estandartes de seda, caídos en charcos de color carmesí. En silenciosos montones yacían caballos de guerra y sus jinetes vestidos de acero, crines ondeantes y plumas ondeantes manchadas por igual en la marea roja. A su alrededor y entre ellos, como la deriva de una tormenta, estaban esparcidos cuerpos cortados y pisoteados con gorros de acero y jubones de cuero, arqueros y piqueros. Los olifantes sonaron como una fanfarria de triunfo por toda la llanura, y los cascos de los vencedores se hundieron en los pechos de los vencidos mientras todas las líneas brillantes y dispersas convergían hacia el interior como los radios de una rueda resplandeciente, hasta el lugar donde el último superviviente aún libraba una lucha desigual. Ese día, Conan, rey de Aquilonia, había visto a la flor innata de su caballería despedazada, aplastada y hecha añicos, y barrida hacia la eternidad. Con 5000 caballeros había cruzado la frontera sureste de Aquilonia y cabalgado hacia las praderas de Úfer, para encontrarse con su antiguo aliado, el rey Amalrus de Úfer, que se había alzado contra él con las huestes de Estrabonus, rey de Caz. Demasiado tarde se había dado cuenta de la trampa. Todo lo que un hombre puede hacer, lo había hecho con sus 5000 jinetes contra los 30.000 caballeros, arqueros y lanceros de los conspiradores. Sin arqueros ni infantería, había lanzado a sus jinetes acorazados contra el ejército que se aproximaba, había visto a los caballeros de sus enemigos con sus relucientes cota de malla caer ante sus lanzas, había hecho pedazos el centro del bando contrario, haciendo retroceder precipitadamente las filas desgarradas ante él, solo para verse atrapado en una tenaza cuando las alas intactas se cerraron sobre él. Los arqueros chemitas de Estrabonus habían causado estragos entre sus caballeros, acribillándolos con flechas que encontraban cada rendija de su armadura, derribando a los caballos, mientras los piqueros cotianos se precipitaban para atravesar con sus lanzas a los jinetes caídos. Los lanceros acorazados del centro derrotado se habían reagrupado, reforzados por los jinetes de las alas, y habían cargado una y otra vez, arrasando el campo por el mero peso de su número. Los aquilonios no habían huido, habían muerto en el campo de batalla, y de los 5000 caballeros que habían seguido a Conan hacia el sur, ninguno salió con vida. Y ahora el propio rey se mantenía a raya entre los cuerpos acuchillados de sus tropas, de espaldas a un montón de caballos y hombres muertos. Caballeros de Ofir con cota de malla dorada saltaban de sus caballos sobre montones de cadáveres para acuchillar a la solitaria figura, achaparrados chemitas con barbas azul negruzcas y caballeros cotianos de rostro oscuro lo rodeaban a pie. El estruendo del acero se elevaba ensordecedor, la figura con cota de malla negra del rey occidental se alzaba entre sus enjambres de enemigos, asestando golpes como un carnicero empuñando una gran cuchilla. Los caballos sin jinetes corrían por el campo, alrededor de sus pies acorazados se formaba un anillo de cadáveres destrozados. Sus atacantes retrocedían ante su salvajismo desesperado, jadeantes y lívidos. Ahora, entre los gritos y las maldiciones, cabalgaban los señores de los conquistadores, Estrabonus, con su rostro ancho y moreno y sus ojos astutos, Amalrus, delgado, exigente, traicionero, peligroso como una cobra, y el esquelético buitre Xotalanti, vestido solo con túnicas de seda, con sus grandes ojos negros brillantes en un rostro que parecía el de un ave de presa.
De este mago cotiano se contaban historias oscuras, mujeres con la cabeza despeinada en pueblos del norte y del oeste asustaban a los niños con su nombre, y los esclavos rebeldes eran sometidos a una sumisión humillante más rápidamente que con el látigo, con la amenaza de ser vendidos a él. Los hombres decían que tenía toda una biblioteca de obras oscuras encuadernadas en pieles arrancadas a víctimas humanas vivas, y que en fosas innombrables bajo la colina donde se asentaba su palacio traficaba con los poderes de las tinieblas, intercambiando esclavas gritonas por secretos impíos. Él era el verdadero gobernante de Kaz. Ahora sonreía con tristeza mientras los reyes se mantenían a una distancia segura de la siniestra figura vestida de hierro que se alzaba entre los muertos. Ante los salvajes ojos azules que brillaban asesinos bajo el casco abollado y con cresta, los más valientes retrocedían. El rostro oscuro y lleno de cicatrices de Conan estaba aún más oscuro por la pasión, su armadura negra estaba hecha jirones y salpicada de sangre, su gran espada roja hasta la cruceta. En este estrés, todo el barniz de la civilización se había desvanecido, era un bárbaro el que se enfrentaba a sus conquistadores. Conan era un cimmerio de nacimiento, uno de esos feroces y malhumorados montañeses que habitaban en su tierra sombría y nublada del norte. Su saga, que lo había llevado al trono de Aquilonia, fue la base de todo un ciclo de cuentos de héroes. Así que ahora los reyes mantenían las distancias, y Estrabón llamó a sus arqueros cimerios para que dispararan flechas a su enemigo desde la distancia. Sus capitanes habían caído como grano maduro ante la espada del cimerio, y Estrabón, tacaño con sus caballeros como con sus monedas, echaba espuma por la boca de furia. Pero Txota sacudió la cabeza. «Cogedlo vivo». «Eso es fácil de decir», gruñó Estrabonus, intranquilo ante la posibilidad de que el gigante chantajeado se abriera camino entre las lanzas. ¿Quién puede capturar vivo a un tigre devorador de hombres? Por Istr, su talón está sobre el cuello de mis mejores espadachines. Me llevó 7 años y montones de oro entrenar a cada uno, y ahí están, como carne de cometa. Flechas, he dicho. Otra vez, no, espetó Txota, bajando de su caballo. Se rió con frialdad. ¿Aún no has aprendido que mi cerebro es más poderoso que cualquier espada? Atravesó las filas de piqueros, y los gigantes con sus gorros de acero y sus cotas de malla se echaron hacia atrás con miedo, por si acaso tocaban siquiera las faldas de su túnica. Los caballeros emplumados tampoco tardaron en hacerle sitio. Pasó por encima de los cadáveres y se encontró cara a cara con el sombrío rey. Las huestes observaban en tenso silencio, conteniendo la respiración. La figura con armadura negra se alzaba como una terrible amenaza sobre la esbelta figura vestida de seda, con la espada mellada y chorreante suspendida en el aire. «Te ofrezco la vida, Conan», dijo Txota, con una cruel alegría burbujeando en el fondo de su voz. «Te doy muerte, mago», gruñó el rey, y respaldado por músculos de hierro y un odio feroz, la gran espada se balanceó en un golpe destinado a partir en dos el esbelto torso de Txota. Pero incluso cuando los anfitriones gritaron, el mago intervino, demasiado rápido para que el ojo lo siguiera, y aparentemente solo puso una mano abierta en el antebrazo izquierdo de Conan, de cuyos músculos estriados se había arrancado la cota de malla. La hoja silbante se desvió de su arco y el gigante acorazado se estrelló pesadamente contra el suelo, quedando inmóvil. Txota se rió en silencio. «Levantadlo y no temáis, los colmillos del león están retraídos». Los reyes se contuvieron y contemplaron con asombro al león caído. Conan yacía rígido, como un hombre muerto, pero sus ojos los miraban fijamente, bien abiertos y ardientes de furia impotente. «¿Qué le habéis hecho?», preguntó a Malrus inquieto. Txota mostró un anillo ancho con un curioso diseño en su dedo. Apretó los dedos y en el lado interior del anillo un pequeño colmillo de acero salió disparado como la lengua de una serpiente. «Está impregnado del jugo del loto púrpura que crece en los pantanos encantados del sur de Estigia», dijo el mago. «Su contacto produce parálisis temporal.
Encadenadlo y ponedlo en un carro. El sol se pone y es hora de ponernos en camino hacia Corchemis. Estrabón se volvió hacia su general Arbanus. Volvemos a Corchemis con los heridos. Solo nos acompañará una tropa de la caballería real. Tus órdenes son marchar al amanecer hacia la frontera aquiloniana e invadir la ciudad de Shemer. Los ofirianos te suministrarán comida durante la marcha. Nos reuniremos contigo lo antes posible, con refuerzos. Así que el ejército, con sus caballeros con armadura de acero, sus piqueros, arqueros y sirvientes, acampó en los prados cercanos al campo de batalla. Y a través de la noche estrellada, los dos reyes y el hechicero, que era más grande que cualquier rey, cabalgaron hacia la capital de Estrabonus, en medio de la brillante tropa del palacio, y acompañados por una larga fila de carros cargados con los heridos. En uno de estos carros yacía Conan, rey de Aquilonia, cargado de cadenas, con el sabor de la derrota en la boca y la furia ciega de un tigre atrapado en su alma. El veneno que había congelado sus poderosas extremidades hasta dejarlas indefensas no había paralizado su cerebro. Mientras el carro en el que yacía retumbaba sobre las praderas, su mente daba vueltas enloquecedoramente sobre su derrota. Amalrus había enviado un emisario implorando ayuda contra Estrabonus, quien, según decía, estaba devastando su dominio occidental, que se extendía como una cuña cónica entre la frontera de Aquilonia y el vasto reino sureño de Caz. Solo pedía 1000 jinetes y la presencia de Conan, para animar a sus desmoralizados súbditos. Conan blasfemaba ahora mentalmente. En su generosidad había acudido con 5 veces el número que había pedido el traicionero monarca. Había cabalgado de buena fe hasta Úfer, y se había enfrentado a los supuestos rivales aliados contra él. Era significativo de su destreza que hubieran reunido a toda una hueste para atraparlo a él y a sus 5000. Una nube roja veló su visión, sus venas se hincharon de furia y en sus sienes un pulso latía enloquecedoramente. En toda su vida nunca había conocido una ira mayor y más impotente. En escenas de rápido movimiento, el espectáculo de su vida pasó fugazmente ante su ojo mental, un panorama en el que se movían figuras sombrías que eran él mismo, en muchas formas y condiciones, un bárbaro vestido de piel, un espadachín mercenario con casco de cuernos y corsé de cota de malla, un corsario en una galera con proa de dragón que dejaba una estela carmesí de sangre y saqueo a lo largo de las costas meridionales, un capitán de huestes de acero bruñido, sobre un corcel negro. Encabritado, un rey en un trono dorado con el estandarte del león ondeando sobre él, y multitudes de cortesanos y damas de alegres colores arrodillados. Pero el traqueteo y el estruendo de la cuadriga siempre hacían que sus pensamientos volvieran a girar con una monotonía enloquecedora en torno a la traición de Amalrus y la hechicería de Tsota. Las venas casi le estallaban en las sienes y los gritos de los heridos en las cuadrigas lo llenaban de feroz satisfacción. Antes de medianoche cruzaron la frontera de Ofir y, al amanecer, las agujas de Gersemis se alzaron brillantes y teñidas de rosa en el horizonte sureste, las esbeltas torres dominadas por la sombría ciudadela escarlata que, a lo lejos, parecía una mancha de sangre brillante en el cielo. Ese era el castillo de Tsota. Solo una calle estrecha, pavimentada con mármol y custodiada por pesadas puertas de hierro, conducía hasta él, donde coronaba la colina que dominaba la ciudad. Los lados de esa colina eran demasiado escarpados para escalarlos por otro lugar. Desde las murallas de la ciudadela se podían contemplar las amplias calles blancas de la ciudad, las mezquitas con minaretes, las tiendas, los templos, las mansiones y los mercados. También se podían ver los palacios del rey, rodeados de amplios jardines, con altos muros, lujosos árboles frutales y flores, a través de los cuales murmuraban arroyos artificiales y fuentes plateadas ondulaban incesantemente. Sobre todo se cernía la ciudadela, como un cóndor que se abate sobre su presa, absorto en sus propias y oscuras meditaciones. Las poderosas puertas entre las enormes torres de la muralla exterior se abrieron con estrépito, y el rey entró en su capital entre filas de relucientes lanceros, mientras 50 trompetas sonaban a modo de saludo.
Pero ninguna multitud se agolpaba en las calles de pavimento blanco para arrojar rosas ante los cascos del conquistador. Estrabón había llegado antes que las noticias de la batalla, y la gente, que acababa de despertar para las ocupaciones del día, se quedó boquiabierta al ver a su rey regresar con un pequeño séquito, y dudaba si presagiaba la victoria o la derrota. Conan, con la vida lenta en sus venas de nuevo, estiró el cuello desde el suelo del carro para ver las maravillas de esta ciudad que los hombres llamaban la Reina del Sur. Había pensado cabalgar algún día a través de estas puertas con cincelados dorados a la cabeza de sus escuadrones de acero, con el gran estandarte del león ondeando sobre su cabeza con casco. En su lugar, entró encadenado, despojado de su armadura y arrojado como un esclavo cautivo al suelo de bronce del carro de su conquistador. Una diabólica y caprichosa risa de burla se elevó por encima de su furia, pero para los nerviosos soldados que conducían el carro, su risa sonaba como el murmullo de un león enardecido. Capítulo 2. Brillante caparazón de una mentira desgastada, fábula del derecho divino. Tú ganaste tus coronas por herencia, pero la mía fue sangre. El trono que gané con sangre y sudor, por Crom, no lo venderé. Por la promesa de valles llenos de oro, o la amenaza de las salas del infierno. El camino de los reyes. En la ciudadela, en una cámara con un techo abovedado de azabache tallado y los arcos calados de las puertas brillando con extrañas joyas oscuras, tuvo lugar un extraño cónclave. Conan de Aquilonia, con sangre de heridas sin vendar apelmazando sus enormes extremidades, se enfrentó a sus captores. A ambos lados de él había una docena de gigantes negros, empuñando sus hachas de asta larga. Frente a él estaba Tsotta, y en divanes descansaban Estrabonus y Amalrus, vestidos de seda y oro, relucientes de joyas, junto a ellos unos esclavos desnudos que vertían vino en copas talladas en un solo zafiro. En marcado contraste se encontraba Conan, sombrío, manchado de sangre, desnudo salvo por un taparrabos, grilletes en sus poderosas extremidades, sus ojos azules resplandecientes bajo la enmarañada melena negra que caía sobre su frente baja y ancha. Dominaba la escena, convirtiendo en oropel la pompa de los conquistadores por la pura vitalidad de su personalidad elemental, y los reyes en su orgullo y esplendor eran conscientes de ello cada uno en su corazón secreto, y no estaban a gusto. Solo Tsotta no estaba perturbado. Nuestros deseos se expresan rápidamente, rey de Aquilonia, dijo Tsotta. Deseamos extender nuestro imperio. ¿Y por eso queréis saquear mi reino?, espetó Conan. ¿Qué eres tú sino un aventurero, que se apodera de una corona a la que no tienes más derecho que cualquier otro bárbaro errante? Contestó Amalrus. Estamos dispuestos a ofrecerte una compensación adecuada. ¿Compensación? Fue una ráfaga de risa profunda desde el poderoso pecho de Conan. El precio de la infamia y la traición. Soy un bárbaro, así que, ¿debería vender mi reino y a su gente por la vida y tu asqueroso oro? ¡Ja! ¿Cómo conseguisteis vuestra corona, tú y ese cerdo de cara negra que está a tu lado? Vuestros padres lucharon y sufrieron, y os entregaron sus coronas en bandejas de oro. Lo que heredasteis sin mover un dedo, excepto para envenenar a unos cuantos hermanos, yo luché por ello. Te sientas sobre el satén y bebes el vino por el que la gente ha sudado, y hablas de derechos divinos de soberanía, va. Yo salí del abismo de la barbarie desnuda hasta el trono y en esa escalada derramé mi sangre tan libremente como derramé la de los demás. Si alguno de nosotros tiene derecho a gobernar a los hombres, por Crom, soy yo. ¿Cómo habéis demostrado ser mis superiores? Encontré Aquilonia en manos de un cerdo como tú, uno que rastreó su genealogía durante 1000 años. La tierra estaba desgarrada por las guerras de los varones, y el pueblo clamaba bajo la opresión y los impuestos. Hoy en día, ningún noble aquiloniano se atreve a maltratar al más humilde de mis súbditos, y los impuestos del pueblo son más bajos que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y tú qué? Tu hermano, Amalrus,
controla la mitad oriental de tu reino y te desafía. Y tú, Estrabonus, tus soldados están asediando ahora mismo los castillos de una docena o más de varones rebeldes. Los pueblos de ambos reinos están aplastados por impuestos y gravámenes tiránicos. ¿Y tú quieres saquear el mío? ¡Ja! Libérame las manos y barnizaré este suelo con tus sesos. Psota sonrió con tristeza al ver la rabia de sus compañeros reales. Todo esto, por muy cierto que sea, no viene al caso. Nuestros planes no son asunto suyo. Su responsabilidad terminará cuando firme este pergamino, que es una abdicación a favor del príncipe Arpello de Pegia. Le daremos armas y un caballo, y 5.000 lunas de oro, y le escoltaremos hasta la frontera oriental. Dejarme a la deriva donde estaba cuando entré en Aquilonia para alistarme en sus ejércitos, excepto con la carga añadida del nombre de un traidor. La risa de Conan era como el ladrido corto y profundo de un lobo de los bosques. ¿Arpello, eh? He tenido sospechas de ese carnicero de Pegia. Ni siquiera podéis robar y saquear con franqueza y honestidad, sino que tenéis que tener una excusa, por muy endeble que sea. Arpello afirma tener un rastro de sangre real, así que lo usáis como excusa para robar, y como sátrapa para gobernar. Antes os veré en el infierno. ¿Sois un tonto?, exclamó Amalrus. Estáis en nuestras manos, y podemos tomaros la corona y la vida a nuestro antojo. La respuesta de Conan no fue ni real ni digna, sino instintiva, característica del hombre cuya naturaleza bárbara nunca había sido sumergida en su cultura adoptiva. Escupió en los ojos de Amalrus. El rey de Ofir se levantó de un salto con un grito de furia indignada, buscando a tientas su esbelta espada. Al desenfundarla, se abalanzó sobre el cimmerio, pero Psota intervino. «Espere, su majestad, este hombre es mi prisionero». «Apártate, mago», chilló Amalrus, enloquecido por la mirada de los ojos azules del cimmerio. «Atrás, he dicho», rugió Psota, enfurecido. Su mano delgada salió de su amplia manga y arrojó una lluvia de polvo en el rostro contraído del ofirense. Amalrus gritó y retrocedió tambaleándose, agarrándose los ojos, mientras la espada se le caía de la mano. Cayó inerte sobre el diván, mientras los guardias cotianos observaban impasibles y el rey Estrabón se tomaba apresuradamente otra copa de vino, sosteniéndola con manos temblorosas. Amalrus bajó las manos y sacudió la cabeza violentamente, mientras la inteligencia volvía lentamente a sus ojos grises. «Me quedé ciego», gruñó. «¿Qué me has hecho, mago?» «Solo un gesto para convencerte de quién era el verdadero amo», espetó Psota. La máscara de su fingida formalidad cayó, revelando la desnuda personalidad malvada del hombre. «Estrabonus ha aprendido su lección, deja que aprendas la tuya. No fue más que un polvo que encontré en una tumba estigia y que arrojé a tus ojos. Si te vuelvo a cegar, te dejaré a tientas en la oscuridad por el resto de tu vida». Amalrus se encogió de hombros, sonrió con malicia y cogió una copa, disimulando su miedo y su furia. Como diplomático consumado, se recuperó rápidamente de su turbación. Psota se volvió hacia Conan, que había permanecido imperturbable durante el episodio. Ante el gesto del mago, los negros se apoderaron de su prisionero y lo condujeron tras Psota, que abrió el camino para salir de la cámara a través de una puerta arqueada hacia un pasillo sinuoso, cuyo suelo estaba cubierto de mosaicos de muchos colores, cuyas paredes estaban incrustadas con tejido de oro y plata repujada, y de cuyo techo arqueado con grecas colgaban incensarios dorados, llenando el pasillo de nubes perfumadas de ensueño. Giraron por un pasillo más pequeño, hecho de azabache y jade negro, lúgubre y horrible, que terminaba en una puerta de latón, sobre cuyo arco una calavera humana sonreía horriblemente. En esta puerta se encontraba una figura gorda y repelente, que colgaba un manojo de llaves, el eunuco jefe de Psota, Sukeli,
de quien se susurraban historias espeluznantes, un hombre en el que una lujuria bestial por la tortura ocupaba el lugar de las pasiones humanas normales. La puerta de latón daba a una estrecha escalera que parecía descender serpenteando hasta las entrañas mismas de la colina en la que se alzaba la ciudadela. La banda bajó por la escalera hasta detenerse finalmente ante una puerta de hierro cuya solidez parecía innecesaria. Evidentemente, no daba al exterior, pero estaba construida como para resistir el embate de mangoneles y arietes. Sukeli la abrió, y mientras hacía girar el pesado portal, Conan notó la evidente inquietud entre los gigantes negros que lo custodiaban. Tampoco Sukeli parecía del todo carente de nerviosismo mientras escudriñaba la oscuridad del otro lado. Dentro de la gran puerta había una segunda barrera, compuesta de pesadas barras de acero. Estaba sujeta por un ingenioso cerrojo que no tenía cerradura y que solo se podía accionar desde fuera. Este cerrojo se echó hacia atrás y la reja se deslizó hacia la pared. Pasaron a un amplio pasillo, cuyo suelo, paredes y techo abovedado parecían estar tallados en piedra maciza. Conan sabía que estaba muy por debajo del suelo, incluso por debajo de la propia colina. La oscuridad se apretaba sobre las antorchas de los guardias como una cosa sensible y animada. Ataron al rey a un anillo en la pared de piedra. Sobre su cabeza, en un nicho de la pared, colocaron una antorcha, de modo que se encontraba en un tenue semicírculo de luz. Los negros estaban ansiosos por irse, murmuraban entre ellos y lanzaban miradas temerosas a la oscuridad. Xota les hizo una señal para que salieran y se dirigieron a la puerta en tropel, como si temieran que la oscuridad pudiera tomar forma tangible y saltar sobre sus espaldas. Xota se volvió hacia Conan y el rey notó con inquietud que los ojos del mago brillaban en la penumbra y que sus dientes se parecían mucho a los colmillos de un lobo, resplandeciendo blancos en las sombras. Y así, adiós, bárbaro, se burló el hechicero. Debo cabalgar a Shemer y al asedio. En 10 días estaré en tu palacio en Tamar, con mis guerreros. ¿Qué palabra de ti debo decir a tus mujeres, antes de despellejar sus delicadas pieles para pergaminos en los que relatar los triunfos de Xotalanti? Conan respondió con una abrasadora maldición cimmeria que habría reventado los tímpanos de un hombre corriente, y Xota se rió entre dientes y se retiró. Conan vislumbró su figura de buitre a través de los gruesos barrotes, mientras cerraba la reja. Luego la pesada puerta exterior resonó y el silencio cayó como un manto.